Centro de Habilidades para el Siglo XXI presenta hoy Educar para la Generación Z. La sociedad cambió. ¿Y qué pasó con la escuela? Esta reflexión es producto de unas jornadas que tuvimos con un grupo de alumnos sobre qué había pasado en las sociedades en los últimos años y por qué quizás nosotros los adultos vemos la realidad de una manera distinta a la que ven ellos. Y empezamos a trabajar con la reflexión sobre la generación X, la generación Y y la generación Z. Quizás a principios del año 1965 hasta 1982 se empezó a hablar de una generación llamada la generación X. Esa fue la generación del imperio del rock, la generación de Haz el amor y no la guerra, la generación que dio pie a la digitalización al comienzo de la computación como algo cercano. También fue la generación que empezó a cambiar la estructura social, la generación de la globalización también, de la globalización dada básicamente por los medios de comunicación. Y esa generación produjo una cantidad de cambios y produjo una cantidad de invenciones que fueron modificando la sociedad. Y esta sociedad, al adaptarse a la digitalización, al adaptarse a las redes sociales, al adaptarse a una cantidad de cosas que salieron, fue cambiando ella misma también. Y empezamos a llamar a la siguiente generación los millennials. Esta generación de los millennials son personas nacidas entre 1982 y 1995. Las computadoras formaban parte del día a día de ellos, las redes sociales comienzan a afectar el funcionamiento de las personas, los cambios en los medios de comunicación, el aprender a convivir con la globalización, con que en el mismo momento un programa de televisión o una actividad se veía de igual manera en todas partes del mundo. Los valores empezaron a integrarse y a ser los mismos en muchas partes que quizás tenían sociedades un poquito más segregadas. Es la generación de la primavera árabe, es la generación del selfie, es la generación de el mi. Por eso se llama también los millennials. Y luego, a partir de 1995, comienza una generación que son los nativos digitales, los que cuando ellos nacieron ya Internet formaba parte del día a día, del funcionamiento de sus hogares, del funcionamiento del acceso a la información, de la televisión. Es la generación que no puede entender una televisión en la que yo tenga que seguir capítulos, sino que puede ser una televisión en donde yo, a mi ritmo, a mis necesidades, yo voy viendo una temporada de cualquier programa en un rato, en una sola sentada, o en donde el acceso a la información está presente en todos lados, donde Google es nuestro apoyo para cualquier evento, para cualquier actividad. Si bien estas cosas se dieron en la sociedad, ¿qué pasó en la escuela? ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió la escuela para adaptarse a la digitalización? Vemos que entre 1961 y 1981 la escuela formaba alumnos para la sociedad industrial. Tú podías reconocer en grandes empresas que te ofrecían trabajo para toda la vida. Había una cantidad de actividades que tú ibas a hacer de la misma forma por los 20, 30, 40 años de vida útil que tú ibas a tener. Esta generación que tenía estos sueños de libertad tenía una escuela muy optimista, muy positivista, muy centrada en el contenido que iba a ser fundamental para cuando tú trabajaras. Y era una sociedad donde la escuela tenía el poder de tener el contenido, el maestro tenía el poder de tener el manejo de la información, las enciclopedias eran el centro de la búsqueda, del acceso a la información. Pero aparece la computadora y aparece Internet y empieza un poco a involucrarse en esta actividad de la escuela, pero quizás la computadora era como una carrera más.
teníamos que enseñar computación porque iba a ser el futuro, pero la computadora no formaba parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que era como un tema que yo tenía que aprender. Con la generación Y y los millennials, las redes sociales empiezan a participar y quizás ya el profesor se apoyaba de estos equipos de trabajo. La escuela empieza a perder vigencia porque la información ya no es dependiente solamente de lo que saben las escuelas. Es la época de la muerte de las enciclopedias. La enciclopedia británica reconoce que no puede seguir el ritmo de Wikipedia y se reconoce a Wikipedia como el gran centro de información, el gran centro de contenido, el cual es creado por el aporte de cada una de las personas que accede a Wikipedia. Pero también es una generación que empieza a disfrutar, no se sacrifica por el trabajo, sino que empieza a relacionar que su trabajo puede parecerse a las cosas que a él le gustan. Es la regeneración de la exacerbación de las comunicaciones, la generación del selfie, la generación de Instagram y de cómo la información del día a día pasa a ser más importante que las informaciones más profundas. Se dice que en esta época Internet es un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Tiene poca profundidad, pero tiene grandes cantidades de información. La escuela, frente a esta sociedad y esa misión que tenía de la época industrial, empieza a perder vigencia y los alumnos empiezan a darse cuenta que ellos pueden aprender con otras redes, con otros centros y no solamente con lo que enseña la escuela. Y en la generación Z, ¿cómo actúa la escuela? ¿O cómo actúa esta generación frente a las cosas que le enseña la escuela? Primero, esta generación tiene un detalle importantísimo, que es que se comunica con ideas. Son gente que quizás en respuesta a esta generación millennial que abandona la política, se da cuenta que el liderazgo, pero un liderazgo diferente, un liderazgo compartido, va a ser la respuesta a esta necesidad que tiene la sociedad de encontrar soluciones a los problemas particulares de cada comunidad. Esta generación Z también se caracteriza por ser personas autónomas, por ser personas que sienten que tienen el poder de resolver ellos y de aprender ellos solos sin que nadie les enseñe. Es una generación de la exigencia, en donde ya no solo piensa en que la respuesta o las opciones pueden estar ahí, sino que empezamos a hablar de calidad, empezamos a hablar de equipos de trabajo, empezamos a hablar de una relación laboral y de acceso al contenido distinto. Y es una generación que se dio cuenta que no va a haber mañana si no actúan ellos. Es la generación que se dio cuenta que la sostenibilidad no puede ser un programa de extra de unas compañías, sino que la ecología, y la ecología en el sentido amplio, va a garantizar una casa para nosotros hoy y para nuestros hijos mañana. ¿Cuáles serán estos retos de esta generación Z? ¿Cuál será la respuesta que debe dar la escuela? Lo primero es que esta generación necesita encontrar su talento. Se da cuenta que ya no hay posibilidad de que la escuela y la universidad le organicen su futuro, sino que ellos tienen que aprovechar y explotar las áreas donde ellos son buenos y luego buscar cómo generar valor en esas cosas que ellos son buenos. Lo otro es que, como es la generación de la comunicación, la empatía pasa a ser un valor, una actividad importantísima para empezar a reconocer que la verdad está en la aceptación de verdades diferentes y de realidades diferentes. También es importante entenderse como agente de cambio, y que ya esos grandes líderes, esos líderes que eran capaces de mover una sociedad completa, no van a existir, sino que va a haber más
un liderazgo situacional, un liderazgo puntual que va a resolver problemas específicos y concentrados en cada comunidad, y que es necesario e indispensable formar ciudadanía y volver a reconocer que la individualidad no nos va a llevar a resolver los problemas de las comunidades. Y el otro elemento que es fundamental es que el autoempleo, el formar parte dentro del emprendimiento, va a ser también el centro del trabajo en el futuro. Estos ejemplos son indicadores también de las diferentes generaciones. Si yo enseño estas 3 fotos y les pregunto a las personas de la generación X quiénes son, quizás alguno reconozca a uno o a 2, pero solamente un millennial o una persona de la generación Z podría reconocer a Justin Bieber, el gran ídolo musical, que quizás su talento, más que ser un gran cantante, ha sido inmiscuirse dentro de las redes sociales y ser el gran poseedor de seguidores para que cualquier actividad que él haga esté en los medios. Los cantantes dejaron de ser esas personas que vendían muchísimas discos o muchísimas canciones a través de iTunes o de las redes de ventas de canciones, a ser grandes motivadores y grandes influencers para recibir recursos por anunciar cosas o por mantener canales de YouTube o por estar presentes en las redes sociales. Y así vemos como PewDiePie, que es el segundo que ustedes ven en el cuadro, que es simplemente un youtuber que se dedicó a jugar y a opinar sobre juegos, es la persona con más influencia en las redes del mundo, y su dinero y sus recursos provienen de promover o de conversar o de garantizar a YouTube un acceso de millones de personas a los programas que él hace. Pero también tenemos talentos como el de Malala, que saltó a la palestra pública simplemente exigiendo más derechos para las personas, las mujeres en su país, y luchar en contra de una cultura que segregaba a la mujer y imposibilitaba que la mujer estudiara. Ella fue agredida, estuvo a punto de morir por defender sus creencias, y de ahí los medios de comunicación la hicieron una gran heroína, y ella ha aprovechado eso para ahora tener becas de estudio en una universidad importantísima en Inglaterra y ser un influencer de estos nuevos. Entonces, fíjense que los talentos dejaron de ser quizás ser un gran abogado, un gran médico, para ser una persona que es capaz de aprovechar la formación o la habilidad que esta persona tiene y lograr monetarizar ese talento. Aquí tenemos 4 ejemplos. Uno es Brian Chesky. Brian Chesky quizás es una persona desconocida para la mayoría, pero poco a poco cada uno de ustedes está siendo usuario de los servicios que presta él. Él es un emprendedor del estado de Nueva York que se dio cuenta que había grandes necesidades de habitaciones para personas que trabajaban alrededor de Nueva York, y desarrollando una plataforma virtual logró montar una empresa que se llama Airbnb, que quizás en este momento es la empresa hotelera más grande del mundo y no tiene una sola habitación. Entrega más servicios de habitaciones que cualquier otra red o cadena hotelera, y no tiene una mucama, no tiene un recepcionista. Es simplemente una plataforma virtual en donde cientos de miles de personas el día de hoy están alquilando habitaciones de otras personas que las están ofreciendo. Estas empresas como Uber están cambiando la manera como las sociedades se desarrollan, y fíjense que una persona con una idea, con un talento para desarrollar
una plataforma ha logrado estos grandes avances. Un venezolano que para nosotros es un orgullo, Andrés Moreno, con una plataforma también virtual logra aprovechar su talento en la parte de computación y su habilidad en la parte de inglés para montar Open English, que quizás es la red virtual de enseñanza más grande en los momentos. También quería hablarles de cosas un poquito más locales, dos personas que son muy cercanas a mí. Una es Corac Tinoco, quien estudió en el Colegio Guayamurí y tenía una pasión increíble por el surf, y el colegio logró que él combinara el estudio con la práctica del surf. De hecho, gracias a su motivación y a su interés, se creó esa materia y durante muchos años tuvimos clases de surf como una alternativa para el deporte en el colegio, y posteriormente, ya en un futuro, él logró explotar su talento, participar en los circuitos de surf, y ahora él vive de disfrutar o de hacer el ejercicio del deporte que lo apasiona. Económicamente él logró monetarizar su pasión. El otro es Carlos Marín, un alumno del colegio que su pasión se despierta cuando él comienza a entender cómo funcionan los modelos de las Naciones Unidas y logra montar el primer modelo de las Naciones Unidas del Colegio Guayamurí. Y bueno, él se gradúa, empieza a estudiar, pero esa habilidad que desarrolló en su experiencia como secretario general de los modelos de las Naciones Unidas, siguió apoyándolo en sus estudios de ingeniería, y el día de hace solamente unos pocos días es el primer alumno del Colegio Guayamurí que es becado para estudiar un MBA en Harvard. Fíjense cómo el talento en distintas cosas, en el momento que las personas logran encontrar cómo relacionar ese talento a algo que sea apreciado por la comunidad, logra un éxito que antes dependía solamente de mi capacidad de participar o de entrar en una gran empresa. Como hablábamos anteriormente, la empatía racial, religiosa, económica, cultural, social, el de comprender que la diversidad ya no es algo moralmente importante, sino es algo estratégicamente importante. Quiere decir que el aprender a que la sociedad es diversa nos va a permitir encontrar soluciones diversas a problemas que hoy no le encontramos respuesta. También cómo esta nueva generación se involucra en la política, pero se involucra de una manera distinta. A mí me encanta esta imagen de esta petición de un grupo de estudiantes donde todos los representantes estudiantiles de cada uno de los centros va juntos y abrazados, no van unos más adelante que otros, sino vamos todos juntos a lograr el cambio que un país o que una comunidad necesita. El emprendimiento también es un elemento esencial. Quiere decir que antes encontrábamos muchísimas personas que lograban hacer algún tipo de emprendimiento. Quizás había un médico que trabajaba toda la vida para un hospital y otro que era emprendedor lograba convertir su habilidad en un negocio. En esta generación Z no hay posibilidad de que la sociedad emplee a las personas. La única posibilidad es que muchísimas personas hagan pequeños emprendimientos que de alguna manera cubran las necesidades de comunidades en específico. Estamos viendo que el emprendimiento ya no es una actividad o una habilidad de unos pocos, sino que es el recurso estratégico para que la mayoría pueda ofrecer y monetarizar su talento. Entonces, ¿cuál es el reto para estos próximos años? Para un joven de la generación Z, encuentra tu talento, busca cómo vivir de él, genera relaciones de apoyo, desarrolla tu entorno y emprende. Y
cómo la escuela responde a esto? Bueno, fíjense las cosas que están pasando. En Finlandia, por ejemplo, ahora escribir a mano va a ser optativo, porque la digitalización, ya las tablets están tanto en la escuela que el invertir mucho tiempo en que la persona tenga una caligrafía determinada va a ser simplemente una actividad extra y no va a ser parte de lo que la mayoría de las escuelas entendíamos que era algo fundamental y que solamente podía hacer la escuela. La clase invertida, que es simplemente reconocer que los alumnos son sujetos también de enseñanza y que una escuela se hace mucho más rica cuando los alumnos enseñan y el maestro aprende también. O cómo la robótica pasa a ser un elemento importantísimo, o las materias STEM, para que los alumnos entiendan que ellos son capaces también de encontrar soluciones de ingeniería o soluciones de ciencia a los problemas que ellos tienen, y que las soluciones no van a llegar de afuera, sino que van a llegar de la acción que ellos directamente desarrollan en su entorno. Fíjense cómo los modelos de las sociedades que están haciendo cambios importantes, la escuela está cambiando, por lo cual nosotros en nuestro país, nosotros en nuestras escuelas que estamos promoviendo habilidades del siglo XXI, tenemos que encontrar cómo generar estos cambios en cada una de nuestras actividades de la escuela. Vamos a encontrar que hay que desarrollar habilidades personales, herramientas personales, como es manejo eficiente de la comunicación, uso de la tecnología, resolución de problemas, dominar otro idioma, conocer una cultura, cómo debemos cambiar la manera de trabajar, con trabajo colaborativo, con comunicación asertiva, con interdisciplinariedad, con desarrollo del talento, con emprendimiento, cómo debemos mostrar una manera distinta de vivir en el mundo, en gestión de las emociones, tener conciencia social, ser agente de cambio, adaptarse a las nuevas realidades, la salud desde un concepto más integral, la empatía, y cómo debemos cambiar la manera de pensar con una visión innovadora, con autogestión, con perseverancia, con análisis sistémico. Es decir, que la vía va a ser buscar respuestas a cómo desarrollamos el talento en nuestros niños, cómo formamos agentes de cambio, qué hacemos para lograr trabajo colaborativo, cuáles van a ser las bases para desarrollar emprendedores y cómo vamos a cambiar a esta nueva escuela para que se adapte a esta nueva sociedad. Un dibujo que creo que es interesante, porque Albert Einstein decía: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá el resto de su vida creyendo que es un estúpido. La escuela no puede pensar que la solución es decirle a un pez que la única manera de ser exitoso es escalar un árbol. Saludos, y espero que esta reflexión nos sirva para encontrar respuestas a esta nueva educación para el siglo XXI. Muchas gracias.